los estudios de NTC, la red independiente presenta Noticias 1. Esta noche en Noticias 1, el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación ICIJ reveló hoy otro escándalo de evasión de impuestos en paraísos fiscales. Entre los señalados, el funcionario encargado de cobrarles impuestos a los colombianos. Los expresidentes César Gaviria y Andrés Pastrana y el exministro de Defensa de Duque, Guillermo Botero, también fueron nombrados. El evento de campaña de anoche del uribismo devolvió al país 5 años. Precandidatos solo hablaron del plebiscito por la paz en 2016. Reacciones. Confidenciales de campaña, ministro de Justicia y director de Unidad de Riesgos en almuerzo con uno de los precandidatos uribistas. Y colegialas recogen firmas por 600 pesos cada una para la campaña de Federico Gutiérrez. Única transgénero de la policía sería destituida en medio de un dudoso proceso disciplinario. Y en los deportes, Germán Arango. Mónica regresó al arco de Napoli, David Ospina, y fue victoria del líder del calcio frente a la Fiorentina. Duván Zapata anotó gol para Atalanta, pero en la derrota frente al Milan. En Colombia, Millonarios derrotó a las Águilas de Río Negro y es el nuevo líder de la reclasificación tras la derrota de Nacional frente al Pereira. Esta es la jugada defensiva de la semana en el béisbol de las Grandes Ligas. El protagonista, el colombiano de los Yankees, Giovanni Urshela. Y aquí está, esta es la imagen del día, el himno que los seguidores del uribismo escuchan con la mano en el corazón. Fue el preámbulo de los discursos de 5 precandidatos, todos de regreso al pasado, hablando del plebiscito en que se votaba no o sí al acuerdo de paz en 2016. Su andanada contra la paz despertó hoy la reacción de los defensores del acuerdo. De esta historia hablaremos hoy. Por la prensa libre y el derecho que todos ustedes tienen a la verdad, yo soy la red independiente. Presenta Noticias 1 con Mónica Rodríguez y Mauricio Posada. Buenas noches y bienvenidos a la mejor información del fin de semana. El Consorcio de Periodistas de Investigación escudriñó las finanzas de los poderosos y los funcionarios públicos en el mundo. En el capítulo de Colombia fueron nombrados con empresas en paraísos fiscales el director de la DIAN, un exministro de Defensa del gobierno Duque y los expresidentes Pastrana y Gaviria, entre otros. Juliana Ramírez. Mónica, Lisandro Junco es el director de la DIAN, la entidad encargada precisamente de que no se evadan los impuestos. A él le descubrieron una firma en Estados Unidos. Pandora Papers, investigación con insumos obtenidos por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación ICIJ, por sus siglas en inglés, que en la parte de Colombia fue respaldado por El Espectador y Conectas, reveló que al menos 588 colombianos figuran como dueños de sociedades offshore ubicadas en paraísos fiscales. En el listado sobresalen 2 altos funcionarios del gobierno Duque, Lisandro Junco, director de la DIAN, y Guillermo Botero, embajador de Colombia en Chile, y 2 expresidentes de la República con funciones políticas de mucho poder en el país, César Gaviria y Andrés Pastrana. Tener una sociedad en una jurisdicción offshore o en un paraíso fiscal no es por sí mismo un delito. Lo que sucede es que el alto nivel de secretismo y las atractivas ventajas tributarias de estos territorios han permitido que algunos clientes evaden impuestos en sus países, laven dinero o les permitan esconderlo. Lisandro Junco, director de la DIAN desde hace 6 meses, creó en 2016 una sociedad en Delaware, Estados Unidos. Además, tiene una cuenta en Chipre y una oficina virtual en Londres gestionadas a través de un proveedor con sede en Dubái. Se encuentran unas facturas emitidas por una empresa de estas que constituyen esquemas offshore en Dubái, facturando servicios para abrir una cuenta en Chipre y abrir una oficina virtual en Londres. Que el director de la DIAN aparezca en esta investigación genera una gran contradicción si se tiene en cuenta que la entidad que dirige es la encargada de recaudar los impuestos de los colombianos y castigar a quienes no lo hagan. Guillermo Botero salió del Ministerio de Defensa a finales de 2019 antes de una votación de moción de censura debido al bombardeo de niños en Caquetá. Según la investigación, el ahora embajador de Colombia en Chile aparece como director y beneficiario de la sociedad El Legado Inc., registrada en Islas Vírgenes. Pandora Papers rastreó una sociedad offshore en Panamá relacionado con hidrocarburos a nombre del expresidente y director del Partido Liberal, César Gaviria, quien a su vez mantiene negocios en sectores como arte, seguros y consultoría. En el caso del expresidente Andrés Pastrana, se encontró que administró en secreto y por más de una década su patrimonio familiar a través de la sociedad Salatina, Puyana y CIA, cuyos nombres llevan las iniciales de sus hijos y el apellido de su esposa. En el caso de ambos expresidentes encontramos que
adquirieron o se involucraron en estos esquemas offshore en esencia para mantener la reserva, ¿sí? y dificultar el seguimiento de esos patrimonios. Creo que los funcionarios públicos están sometidos a unos estándares de transparencia superior y por esa razón lo mínimo que esperamos los colombianos es que los expresidentes Pastrana y Gaviria y también el director actual de la DIAN le expliquen a los colombianos para qué han utilizado esas cuentas, por qué razón las crearon. En la investigación también aparecen personajes como la exministra de Educación Gina Parodi, el presidente de Fasecolda Miguel Gómez, algunas de las familias más poderosas del país como los Solarte, Daes Abuchaibe, Araujo, Gerleina Chavarría y Carvajal y los hombres más ricos del país. El director de la DIAN reaccionó de inmediato y otros de los mencionados también lo hicieron, pero algunos, como el expresidente Gaviria, no quisieron contestar. Ante la investigación de Pandora Papers, el director de la DIAN, Lisandro Junco, aseguró que su oficina en Estados Unidos fue creada con fines académicos y que nunca ha tenido activos ni en Chipre ni en Londres. Quieren recrear unos documentos que son muy extraños, que son muy curiosos, en donde incluso el logo que utilizan y que publica El Espectador en su artículo del día de hoy no corresponden a los logos de la firma que sí está en Paradiso Papers, que es SFM. Es importante mencionar que esos logos, según lo que yo pude ubicar en las investigaciones por internet, no corresponden ni siquiera a las firmas, ni las facturas tienen mi nombre completo como es. La investigación plantea que su sociedad en Estados Unidos se cerró debido al no pago de impuestos, pero él dice que el año aún no se ha acabado. Con mi esposa constituimos una sociedad en los Estados Unidos en el año 2016, sociedad que se encuentra radicada en la Florida. Documentos totalmente auténticos que publiqué en mi Twitter. Asimismo, califican que Estados Unidos es un paraíso fiscal, algo que se cae de su propio peso porque esta sociedad que con mi esposa constituimos tiene el registro tributario ante el IRS constituido en la ciudad de Miami, estado de la Florida. Por su parte, Guillermo Botero, embajador de Colombia en Chile, aseguró que desde 2017 su sociedad, que está en un paraíso fiscal presuntamente para evadir impuestos, está inactiva. Hay cosas buenas de ese documento que vamos a rescatar. El expresidente Pastrana dijo que el objetivo de la sociedad familiar que tiene registrada en Panamá, Vanguard Investment Inc., de su círculo familiar, era para hacer inversiones en el exterior y convertir pesos en dólares, pero no explicó si esa sociedad ha declarado en Colombia y ha pagado los respectivos impuestos. El país quiere nuevos liderazgos, ajenos a los vicios de nuestra democracia. Por su parte, el expresidente liberal César Gaviria no respondió a los llamados del Espectador Conectas. Y después de que los precandidatos del Centro Democrático hicieran fila para despotricar de los acuerdos de paz en su evento político de ayer, los defensores de la paz respondieron hoy a los ataques. Eduardo López Júquer. Mónica, ellos hablan de los 4 años perdidos para implementar los acuerdos y de lo que tendrá que hacer el gobierno que se elegirá el año entrante, porque el rechazo a la paz le dio ganancias electorales a un partido, pero significó la pérdida en paz para los demás colombianos. ¡Nos robaron los resultados! Ese no es no. Y triunfó el no, señores. Esta arremetida del uribismo contra el acuerdo de paz por el resultado de hace 5 años no es de 2016, sino de anoche en el Hotel Tenguenama, en la presentación de precandidatos del Centro Democrático. Fue el triunfo histórico. Hoy tienen más derecho los bandidos. Hoy los defensores del acuerdo les respondieron. Siguen mintiendo, poniendo irresponsablemente en riesgo la vida de las víctimas que aspiraron a sus curules diciendo que son guerrilleras, o denigrando de la JEP, que es un alto y respetable tribunal. Hace 5 años nos dijeron que Timochenko iba a ser ministro de Defensa y que habría un gobierno de transición entre Santos y Timochenko. Nunca sucedió. La catástrofe anunciada por quienes se oponían y se oponen al acuerdo de paz, con el argumento de la ideología de género, el recorte de pensiones y la supuesta instalación de un gobierno castrochavista, surtieron efecto electoral en ese entonces, aunque hoy todos hayan entendido que eran estrategias de campaña. Yo quiero insistir en que el Centro Democrático es una vergüenza y lo que nos quiere es mantener presos del odio. Le puede haber causado unos beneficios de carácter político al Centro Democrático y a los propulsores del no, pero le causó por encima de todo un enorme daño
al país, al pueblo colombiano. Otros creen que con el negacionismo al acuerdo, los uribistas ahondaron la desigualdad y la deuda social del país con las víctimas. El próximo gobierno tiene que sí o sí implementar el acuerdo de paz con la dificultad que implica haber perdido todo este tiempo. Tenemos 10 años para recuperar estos 4 años perdidos. Necesitamos un presidente que se juegue a fondo por la implementación del acuerdo de paz. Humberto de la Calle, jefe negociador del gobierno en La Habana, e Iván Cepeda, facilitador de los diálogos, aseguraron que hay que mirar para el futuro con paz. Colombia no puede ser tan ciega, seguir aferrada al pasado. Y a pesar de que se ganó con mentiras y con infundios el plebiscito, el acuerdo pudo sobrevivir a esa prueba. El primer evento electoral del Centro Democrático parece conducir otra vez el debate por los votos en 2022 a la confrontación, guerra y paz. Los recursos que la ley creó para atender las necesidades de la paz no les han llegado a las víctimas ni a los desmovilizados por cuenta de la reducción de presupuestos y los enredos de la contratación pública, según quienes han analizado las cuentas. El investigador del Centro de Pensamiento de Política Fiscal de la Universidad Nacional, Jorge Spitia, alertó en una conferencia organizada por el Tanque de Pensamiento de Washington sobre América Latina, WOLA, que los recursos asignados a los programas del Acuerdo de Paz no están llegando a las zonas. Muchos de los recursos se quedan en esquemas de contratación y en procesos de contratación y no en lo que necesita la población. El investigador manifestó que para el próximo año habrá una reducción considerable para las entidades encargadas del cumplimiento de los acuerdos de paz, lo que va a generar retrasos en los programas. Independientemente del proceso de paz, lo que uno observa es que los recursos, en lugar de venirse aumentando y fortaleciendo el proceso, se han venido disminuyendo. El director de la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento, CODES, Marco Romero, dijo que es evidente la falta de voluntad política del gobierno Duque para cumplir con los acuerdos de paz y manifestó que se ve reflejado en los retrasos en la reforma rural integral. La voluntad de poner recursos sustantivos para hacer una reforma rural no se ve. Y entonces no hay cómo enfrentar esa crisis social rural que está detrás de las economías ilegales como la del cultivo de coca. A estas alertas se suma la denuncia que realizó el representante de la Cámara, José Daniel López, que manifestó que el programa de sustitución de cultivos ilícitos quedará desfinanciado para el próximo año, debido a que en la ley de presupuesto que se debate actualmente en el Congreso no hay incluidos cerca de 350.000 millones de pesos para este plan. Encontramos que esos 340.000 millones que faltan no tienen fuentes que las sustituyan, que lo reemplacen en la ley de presupuesto. Según el representante, cerca de 30.000 familias campesinas que se vincularon al programa de sustitución de cultivos ilícitos no recibirán el pago y la asistencia técnica. Por un capricho político de ponerle trabas a la paz por parte del Centro Democrático, terminan pagando cerca de 28.000 familias campesinas de norte de Santander, de Córdoba, de Nariño y del Cauca. Tanto el representante López como las organizaciones internacionales y nacionales le dijeron al presidente Duque que en lugar de declarar que el proceso de paz es frágil, cumpla con los acuerdos y tenga una voluntad política para financiar sus programas. Mañana a las 2 de la tarde está citada una sala disciplinaria en la policía que podría disponer la destitución de la primera patrullera trans en la institución. Ella y su abogado creen que así terminará una persecución por su condición de género. Enrique Tapias. Mónica, en 2015 comenzó la investigación de un coronel que presionó a sus subalternos para que mintieran en una investigación interna y aunque ya se probaron los hechos, él fue ascendido el año pasado. Esta patrullera, en cambio, sería destituida por un dudoso robo de hace 3 meses. Una droguería denunció a la patrullera Andrea Cortés Guarín por supuestamente apropiarse de una crema para la cara valuada en 90.000 pesos y como prueba presentó este video ante las autoridades que ese mismo día abrieron una investigación disciplinaria contra la uniformada. Me están indagando por algo que yo no cometí, ni tengo la necesidad, ni lo voy a hacer, mucho menos uniformada en un establecimiento donde yo sé que hay cámaras y que soy objeto de miradas. La patrullera señaló que fue la misma cajera quien le ofreció los productos, los dejó sobre el mostrador y entregó una bolsa para que ella los empacara. Empacó los productos, me factura normal, me da la factura, eso. De ahí nos retiramos del establecimiento. Andrea Cortés, la primera patrullera transgénero de la policía, considera que su identidad de género
género le ha costado una persecución al interior de su propia institución. Son diferentes situaciones por las que yo he pasado. Me siento discriminada, me siento señalada, me siento perseguida. El abogado de la patrullera comparte la idea de que Andrea es víctima de una persecución por ser trans, y muestra de ello es que 3 meses después de iniciar la investigación, el fallo ya está listo. La policía tiene en ese despacho disciplinario investigaciones con hechos del año 2017 y vemos un afán desmesurado. Aunque el proceso disciplinario se llevó eficientemente y en tiempo récord por parte de la policía, otros casos se convierten en ejemplo de desigualdad en la institución, como el que tiene que ver con la muerte de Ismael Caldera, joven que murió luego de una brutal golpiza de la policía al interior de esta estación en diciembre de 2019, y aún no hay avances. En enero de este año, la Procuraduría sancionó al coronel John Santos Quintero por incidir en el coronel Reinaldo Gómez para que éste se retractara de las denuncias que hizo contra el también destituido general Rodolfo Palomino por acoso sexual y laboral en el 2015. Imponer como sanción al mayor John Santos Quintero Landines destitución e inhabilidad general por el término de 10 años. Este fallo, firmado el 13 de enero de 2021, aún no se hace efectivo en la policía, y el oficial John Santos Quintero continúa trabajando como jefe de la agrupación de policías bachilleres en Bogotá, cumpliendo hoy 238 días sancionado e inhabilitado por el Ministerio Público. Mientras el oficial sigue tranquilo en la policía, la posibilidad de que Andrea continúe en la institución es mínima. Va a ser un fallo que nos va a generar una sanción para Andrea. En el peor de los casos, tememos que va a ser una destitución. Mañana lunes a las 2 de la tarde, el despacho disciplinario de la Policía de Bogotá emitirá su fallo en primera instancia. Cuando tenía la dignidad de un magistrado, Jorge Ignacio Pretel se apropió de una isla de la nación en el archipiélago de San Bernardo, pero desde que el Congreso lo declaró indigno, se dedicó a convertirla en un hotel y restaurante que sigue explotando ilegalmente. Sara Sepúlveda. Mónica, un convenio tiene por objeto identificar a los ocupantes de las islas en el Parque Nacional Natural y examinar el impacto de su ocupación, pero la isla que se tomó el exmagistrado tiene una orden de desalojo que este proyecto tendrá que ejecutar. Las islas del Rosario y San Bernardo, ubicadas a 45 kilómetros de Cartagena, serán cobijadas por la firma de un convenio para preservar sus ecosistemas marinos. La Organización de Estados Iberoamericanos, la Agencia Nacional de Tierras de Colombia y la Fundación Malpelo crearon el convenio para continuar con la conservación de las islas. Jornadas de formación y capacitación para que la comunidad pueda conservar y proteger este territorio y toda su riqueza y su biodiversidad, sobre todo la riqueza coralina que habita en esta zona. Esta zona del Mar Caribe se caracteriza por ser habitado principalmente por animales microscópicos, peces de colores, crustáceos, anémonas, erizos, estrellas de mar y sobre todo corales. El convenio también trabajará para señalizar correctamente los predios marinos y ejercer control y vigilancia. Jornadas de sensibilización con la señalización de diferentes puntos que Parques Naturales ha identificado o priorizado con el fin de establecer unas normas que permitan hacer visible cómo podemos convivir con el entorno. El programa busca también regular las intervenciones humanas en el Parque Natural. Estamos adelantando unas caracterizaciones a todos los predios que se encuentran en esta zona para verificar el cumplimiento de las obligaciones que tienen los arrendatarios de este territorio insular. En este caso se refiere a los ocupantes que regularizaron su situación, no a los invasores del parque que además han destruido el recurso marino, como es el caso del hotel y restaurante Piratas que operan sin ningún permiso en el parque del indigno magistrado Jorge Ignacio Pretel. Colombia le dio vía libre al refuerzo o tercera dosis de la vacuna contra el COVID-19 para los mayores de 70 años que tengan condiciones de salud preexistentes. Camilo Galán. Mónica, esta inoculación se hace necesaria porque en los mayores la inmunidad baja después de los 6 meses. Ellos además podrán escoger qué vacuna quieren. Aunque la evidencia científica ha demostrado que tener esquema completo con cualquiera de los biológicos incluidos en el plan de vacunación es seguro y eficaz contra el COVID-19, pues evita enfermedades de gravedad, esta misma evidencia también dice que en los grupos de mayor edad la inmunidad empieza a disminuir a los 6 meses. Es por esta razón que en Colombia se autorizó una tercera dosis de refuerzo a mayores de 70 años y enfermedades autoinmunes.
Colombia, por supuesto, ha autorizado ya que todas las enfermedades autoinmunes, que todos los trasplantes de corazón, de hígado, de riñón, etcétera, puedan ya aplicarse una dosis de refuerzo para garantizar que su inmunidad siga en niveles altos. Y ya aprobamos mayores de 70 años que podrán acceder a su vacuna de refuerzo. Pero, ¿cuál sería la vacuna para este refuerzo? Los análisis han demostrado que una tercera dosis de la misma marca con la que cumplió el esquema funciona y es recomendable. Pero también se ha verificado científicamente que la mezcla de vacunas tiene los mismos resultados. Aquellas personas que se pusieron Sinovac, que es una vacuna maravillosa, que no se siente nada, no da casi ningún síntoma, han tenido los menores eventos adversos, y se va a poner una de Pfizer o se va a poner una de Moderna, entienda que le va a dar una reacción posiblemente más fuerte. Y la decisión de qué vacuna recibir podrá ser de cada quien. Nosotros no podemos restringir a un ciudadano que quiera efectivamente tener un esquema diferente, con el objetivo de que si le están exigiendo, si el ciudadano considera que es que requiere ese tipo de biológico para poder viajar por negocios o por un viaje de turismo o lo que sea, pues nosotros no queremos restringir esas posibilidades. El compromiso del Ministerio de Salud es poder tener el 70% de los colombianos con esquemas completos al término del año, pero para que esta meta se pueda cumplir, se requiere que durante este mes de octubre el 70% de la población tenga por lo menos una dosis, cifra que en estos momentos se encuentra en un 53% de la población. La encargada de sustanciar la investigación disciplinaria de Luis Alfredo Ramos en la Procuraduría de Alejandro Ordóñez decía llevarlo al parapolítico en su corazón y recibía ayudas jurídicas de su abogado, el confeso criminal alias El Porcino. En su columna dominical en el sitio web losdanieles.com, Daniel Coronel, refiriéndose a la significativa condena a casi 8 años de cárcel que la Corte Suprema le acaba de imponer al ex candidato presidencial y exgobernador Luis Alfredo Ramos por recibir dinero y apoyo electoral de los paramilitares, reveló que en 2017, cuando el proceso Ramos estaba abierto, la exprocuradora en el caso de Luis Alfredo Ramos, Elda Patricia Correa Garcés, quien además fue nombrada después como fiscal delegada ante la Corte, en donde se tramitaba ese caso, le ofreció asesoría al abogado del exgobernador para que la justicia lo absolviera. Y en chats exhibidos en la columna, se mostraba como amiga y admiradora de corazón del procesado. En virtud a que antes de que se desarrollara esta audiencia. Según la columna periodística, cuando Elda Patricia Correa ejercía como procuradora delegada de Alejandro Ordóñez, interrogó al exdirector de la cárcel de Itagüí, pero en lugar de intentar descubrir si la conducta de Ramos había sido legal o ilegal, buscó culpar al senador Iván Cepeda con el mismo modo de operar en el caso del expresidente Álvaro Uribe. ¿Sabe usted si el representante Cepeda, en ejercicio de dichas funciones de la Comisión de Derechos Humanos que adujo, tramitó algún tipo de traslado de centro de reclusión, de traslado de patio o beneficio para alguno de los internos con los que se entrevistó? Negativo, doctora. El columnista también contó que la exprocuradora Correa Garcés tenía listo un escrito en que pedía la absolución de Ramos. Sin embargo, antes de la audiencia fue nombrada fiscal delegada ante la Corte Suprema. A pesar de esto, la nueva fiscal siguió en contacto con el abogado del exgobernador Leonardo Pinilla, socio en la comisión de delito de soborno del abogado del cartel de la Toga, Luis Gustavo Moreno, ambos condenados por ese delito. La fiscal Elda Patricia Correa se intercambió mensajes con el apoderado de Ramos. Doctora, quien la reemplazó no tiene la misma profundidad jurídica suya. Yo le había dejado los documentos preparados por mí para la audiencia del 15. Eran como 50 folios. Solo le tocaba leerlos. ¿Recortaron todo eso? ¡Ay, Dios! La exfiscal hasta le ofreció al abogado Pinilla un documento para que fuera usado para la defensa de Ramos. Si gusta, le regalo mi escrito para lo que le pueda servir. Doctora, se lo agradezco. Le mando mi correo. Sí, a la noche se lo remito. Las conversaciones entre la fiscal de la época y la defensa de Ramos eran muy cercanas. Bien día, doctora. Acá con el amigo de Antioquia que manda saludos. Nos podemos ver el miércoles de la otra semana para desayunar. Dígale que igual, que él sabe que está en mi corazón.
Perfecto, que abrazos del amigo. Ella, siendo funcionaria judicial, se ofreció a averiguar información para apoyar la defensa de Ramos. Coronel finalmente contó que llamó manifiesto a la hoy exfuncionaria Elda Patricia Correa y que en cuanto se identificó, ella le respondió con evidente enojo que respetara su vida privada, a lo que Coronel contesta que la relación de un funcionario judicial con sujetos procesales es un asunto de interés público. Con estas evidencias, la exfuncionaria judicial puede ser denunciada penalmente por el delito de prevaricato por asesoramiento ilegal. Colombia ya no es el país más feliz del mundo, sino el 55º menos triste, lo que indican los indicadores. El World Happiness Report, que mide el grado de felicidad de la población de cada país, subió a Croacia 38 puestos, a Latvia 12 puestos y 10 al Japón. Pero a México la bajó 23 puestos, a Brasil 12 y a Colombia 18 puestos. Esto indica que encerrados, los europeos se encontraron a sí mismos y nosotros a nuestros problemas. Esto es lo que indican los indicadores. Una encuesta a 7.000 mujeres de América Latina encontró que a pesar de que la mayoría de ellas sabe la gravedad del cáncer de seno y que este es tratable si se descubre a tiempo, solo 1 de cada 4 mujeres mayores de 40 años se practica la recomendada mamografía anual. Fundación Avon para las Mujeres realizó la encuesta regional de opinión pública sobre cáncer de mama 2021, en la que participaron 7.000 mujeres de 7 países de Latinoamérica. La encuesta reveló que solo 3 de cada 10 latinoamericanas reconoce la mamografía como método más efectivo para detectar cáncer de mama, mientras que poco más de la mitad considera que el autoexamen es suficiente. 3 de cada 10 mujeres mayores de 40 años no se han realizado la mamografía nunca. 7 de cada 10 no consultó al médico durante la pandemia. El miedo a contraer el coronavirus resultó el motivo más relevante expresado por el 51% de las encuestadas. Específicamente en Colombia, la encuesta arrojó datos preocupantes. Cáncer de mama que si lo detectamos a tiempo, pues es curable hasta en un 98% de los casos. El 84% considera que el cáncer de mama es una enfermedad muy grave. 3 de cada 10 tuvieron diagnóstico de cáncer de mama y, sin embargo, 1 de cada 5 piensa que está poco o nada informada sobre este mal. Pese a la alta incidencia de la enfermedad, la encuesta arrojó que solo 1 de cada 4 mayores de 40 años se realiza la mamografía anual. El 35% adujo como excusa que su médico no se la recomendó específicamente. Para el 92% de las mujeres, los bultos y los nódulos son los principales signos de alerta de cáncer, lo cual significa que reconocen algunos de los síntomas, pero otros, como la secreción en el pezón, el cambio de textura o los bultos en las axilas, no implican para ellas señales de alarma. El Congreso tramita una norma que le ahorraría gastos en su seguro obligatorio de accidentes de tránsito a los usuarios del transporte en Colombia. El SOAT es un seguro obligatorio en el que cada propietario de vehículo paga no solo el valor de una prima, sino una contribución para el sistema de salud para así asegurar la atención de víctimas de accidentes de tránsito. El proyecto de ley 458, al que solo le falta la conciliación en el Congreso y la sanción presidencial, trae un descuento de 10% por única vez sobre el valor de la prima del SOAT, aplicable a las renovaciones de pólizas de 2022. Para acceder a dicho descuento se debe cumplir con 2 requisitos. Primero, no haber afectado la póliza del SOAT en 2020 o 2021. Y segundo, renovar la póliza antes de su vencimiento. Por ejemplo, una moto de 100 a 200 centímetros cúbicos paga un SOAT promedio de 495.900 pesos, de los cuales 1.800 es una tasa de RUNT, 164.700 es la contribución de ADRES y 329.400 es la prima. Sobre este último valor se hace el descuento de 10%, es decir, que con la nueva ley, esta prima bajaría a 296.460 pesos y la contribución a ADRES subiría a 4%, quedando en 171.288. El descuento total sería de 26.352 pesos, por lo que el SOAT quedaría en 469.548 pesos. La extensión por 2 años de la vigencia de su póliza para quienes tenían vencimiento en enero pasado también se contempla. Es la ópera prima del libretista Nicolás Martínez Bocio, sobre la vida de un esquizofrénico en Bogotá en los años 90. La trama la desata el escándalo que otro loco arma en un almacén de fotografía que esconde secretos en sus rollos sin revelar. Pablo Escobar emerge en la narración con los políticos a su alrededor que le han dado a la ciudad su identidad desquiciada. Este es Noticias 1, la red independiente.
Una madre vive en Medellín el acoso del padre de su hijo no reconocido, quien la hostiga en la vida digital y real con amenazas de asesinato, pero la fiscalía no ha atendido su caso como el de amenazas y la policía le dice que solo puede detenerlo en actos de flagrancia. Dayana Cruz. Mónica, y en este mes ha habido 2 invasiones al conjunto donde ella vive y la policía ha procedido a detenerlo, pero solo por horas, pues los días de su detención también los terminó haciendo escándalo en la entrada de su conjunto habitacional. Laura conoció a Michael Sterling, un ciudadano estadounidense, hace 3 años en Nueva York, durante un viaje que ella hizo como turista a esa ciudad. Iniciaron una relación sentimental, aunque después ella regresó a Colombia, donde siempre ha residido. Meses después, Laura confirmó que estaba embarazada, pero desde ese momento, en lugar de alegrías, empezaron los problemas. Que él me iba a pedir pruebas de paternidad y bueno, así un montón de cosas que yo dije no. Y mi embarazo fue muy complicado, entonces yo dije no, pues dejémoslo así, yo vivo mi embarazo tranquila aquí, chao. Yo ya sabía que él me iba a reconocer por el niño. Aun cuando Michael vino después del nacimiento del bebé, no quiso reconocerlo ni darle su apellido. Laura supo que el padre de su bebé había sido diagnosticado como paciente con trastorno bipolar, el mal que produce altibajos emocionales desde estados de depresión hasta episodios maníacos. Son cosas obsesivas como usted mía de por vida, porque pues sí, se me pertenece y punto. Laura logró desconectarse de Michael, pero cuando llevaba meses sin saber de él, apareció en su casa. Se parqueó fuera de mi unidad todo el día y me mandaba mensajes: aquí estoy, no me voy a ir, tengo todo el día, yo puedo dormir acá, y me mandaba fotos ahí de él ahí como tranquila, yo puedo esperar, de que me quiere muerta, que él desearía que en el parto me hubiera muerto. Sterling ha permanecido al frente de la residencia de Laura por largas horas y en vista de que no lo ha recibido, intentó entrar a su casa por la fuerza. Constantemente a la unidad, como a los espacios de la unidad, y hace escándalos ahí. Laura decidió acudir a la fiscalía para denunciarlo con pruebas del acoso. El ente investigador no hizo nada. Acudió también a la policía. Tampoco recibió atención, salvo porque le dieron una orden de alejamiento que de todos modos Michael no respeta. No tenemos como la autoridad de llevarnos a un señor que está sentado ahí solo porque usted se siente amenazada. Autocuídese. Si me dicen, señora, él no la ha tocado. El estadounidense ha sido detenido 2 veces, pero a las pocas horas lo dejan en libertad. También ha estado en clínica de reposo, de donde de nuevo sale después de un tiempo. Y durante unos periodos ha sido visto en estado de indigencia por las calles de Itagüí. Estaba en pantaloncillos, estaba descalzo, estaba sin camisa, pues sí, indigente. Migración Colombia argumenta que ella no puede solicitar que Sterling sea devuelto a su país. Queda la embajada de Estados Unidos, que podría intervenir para atender a un nacional suyo, cuya vida y salud están en riesgo, así como la de la madre de su pequeño hijo y la de este. 10 universidades colombianas clasificaron en el índice de empleabilidad QS. Según la consultora inglesa, los estudiantes de ellas construyeron sus mayores posibilidades al matricularse. La firma Quacquarelli Simons QS, que cada año hace un listado de las universidades más competitivas del mundo en el mercado laboral, acaba de revelar el ranking de este año. En cuanto a los centros de educación superior de Colombia, 10 clasificaron en este prestigioso nivel, lo que convierte al país en el tercero de Latinoamérica con mayor número de instituciones clasificadas, después de México, que tiene 13 en la lista, y Brasil con 15. Entre las 10 colombianas, el orden fue el siguiente: Universidad de los Andes, Nacional, Javeriana, Externado de Colombia, EAFIT, ICESI, Universidad de Antioquia, La Sabana, la del Rosario y la Industrial de Santander. Para establecer el orden en el ranking, la firma QS tuvo en cuenta 5 variables: tasa de empleo de los graduados, reputación, resultados en el mundo laboral, alianzas con empleadores y conexiones. El análisis de QS resulta de consultar a 5.000 empleadores del mundo para determinar a cuáles entre recién graduados prefieren enganchar en sus empresas por sus competencias adquiridas en las universidades de donde ellos provengan. Las primeras universidades del mundo son el Instituto Tecnológico de Massachusetts, MIT, Stanford, la Universidad de California, la de Sydney en Australia y Harvard. Más de 1.000 niños colombianos estudiantes de colegio compiten por 20 cupos para ir al Mundial de Robótica de este año en Alemania. Esta semana se inició la competencia nacional de robótica, que se compagina con la misma competencia en el mundo. En nuestro caso, jóvenes y niños de todo el país participan de manera virtual mediante pruebas y retos. De fondo, ¿qué es lo que busca la competencia? Hacer que se genere un proceso de acercamiento y de exploración en el mundo de la robótica y de los sistemas de programación por parte del público más joven
del mundo. 600 jóvenes y niños entre los 6 y los 19 años deben esforzarse por desarrollar su creatividad y habilidades para resolver problemas en el mundo tecnológico en las diversas áreas del conocimiento. Se hizo una convocatoria de 750 colegios a nivel nacional, entre colegios públicos y colegios privados, algunas asociaciones que conforman estos colegios y algunas escuelas de robótica. La competencia cuenta con jueces internacionales y según los que estos decidan en cuanto a los mejores participantes, se conformará con este grupo la selección colombiana que representará al país en el concurso internacional de robótica. Que nos va a representar en el Mundial de Alemania a finales de noviembre. Esta semana se sabrá cuáles serán los ganadores que viajarán a Alemania. Como siempre en las campañas electorales, los equipos de comunicación se encargan de publicar los aspectos más favorables para sus candidatos, pero de ocultar los que les quitan puntos. Confidenciales de campaña. También un esfuerzo muy importante en Yopal. El ministro de Defensa Diego Molano fue a Yopal, Casanare, el viernes pasado para realizar un consejo de seguridad local, al que también asistieron Wilson Ruiz, ministro de Justicia, y extrañamente, pues no pertenece al Ejecutivo, Juan Diego Gómez, presidente del Congreso, quien habló como si fuera otro miembro del gabinete del presidente Duque. Haber venido a la ciudad de Yopal a realizar un consejo de seguridad que habíamos comprometido desde nuestros foros. A su llegada al aeropuerto de la capital casanarense, el ministro Molano recibió el saludo de las Fuerzas Armadas en esa región y de la senadora del uribismo Amanda Rocío González, también del Casanare y prima del precandidato presidencial del mismo partido, Alirio Barrera. Ella aprovechó para tomarse una selfie con el ministro que ella publicitó. Ese día, algunos de esos altos funcionarios fueron invitados por el precandidato Barrera a un almuerzo en su finca, en la vía a una vereda cercana. Así quedó registrado en las redes. El hombre de espaldas, de camisa azul y sombrero, es el precandidato Barrera, como lo demuestra este video de una entrevista que en ese comedor le hizo en la misma fecha un periodista del medio local Pauto Noticias. Soy de los que cuando me pongo un horizonte digo es esto, y voy por eso. Al almuerzo, de quien es uno de los 6 precandidatos del partido de gobierno, asistieron rompiendo la neutralidad y el impedimento de participación en política, el ministro Ruiz de Justicia, y quien parece ser el director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo, Eduardo José González, además del presidente del Senado, Juan Diego Gómez, y del subsecretario de la misma corporación, Saúl Cruz, recordado por mentir ante la plenaria en 2017 sobre la conducta de un periodista camarógrafo de Noticias 1, motivo por el cual él recibió una sanción disciplinaria de 8 meses. Aparentemente el almuerzo se prolongó hasta horas de la noche, cuando una joven familiar del precandidato Barrera publicó esta otra foto con el siguiente mensaje. Aquí, casual, decolada con el presidente del Senado trabajando desde nuestro ranchito. Frente a una de las entradas del Jardín Botánico de Medellín, en donde estaba la fiesta del libro, el jueves pasado, 3 menores de edad, con su uniforme de colegio, se acercaban a los transeúntes para pedirles firmas para apoyar las aspiraciones presidenciales del precandidato Federico Gutiérrez. Uno de los ciudadanos abordado por las estudiantes las grabó protegiendo sus rostros. Claro, no les están pagando por eso, se meten en un lío. 3 chicas con uniformes se me acercaron inicialmente a decir que sí a firmar, a aportar la firma por Federico Gutiérrez a la presidencia. El ciudadano les preguntó entonces por qué se dedicaban a recoger firmas. Lo están haciendo por gusto. ¿Les están pagando? ¿Les están pagando? ¿Cuánto les están pagando? Depende de lo que nos recojamos de firmas. Es muy delicado porque ustedes tienen uniforme y todo eso. ¿Cuánto les pagan por firma? 600 por firma. Al final, el ciudadano grabó de espaldas a las chicas de uniforme mientras ellas se retiraban del lugar. La recolección de firmas para presentarse a una campaña como candidato independiente, tal como lo pretende Federico Gutiérrez, es legal. Para esa tarea se contrata a empresas dedicadas a ese negocio. Lo que es cuestionable en este video denuncia es que se utilice a niñas estudiantes de colegio, por tanto menores de edad y con uniforme que se identifica su centro educativo, en esa labor política.
Consultado, el precandidato Federico Gutiérrez contestó 20 minutos antes de nuestra emisión de hoy. Fui consultado por Noticias 1 para dar respuesta por un video que desconozco en el que supuestamente aparecen menores de edad contratados por nuestra campaña para la recolección de firmas. Pedí conocer el video para poder pronunciarme y me fue negado el derecho. Al respecto, puedo asegurar que eso no es cierto, que eso no ha pasado ni va a pasar. Y si pusieron a decir esto a los menores de edad, ¿y si no son menores de edad? ¿Y si todo lo hace quien graba para hacer daño con clara intención de hacerlo? Noticias 1 verificó que esto sea cierto. ¿La intención es hacer daño? Hoy, más que nunca, necesitamos todo el apoyo de tantas personas que se han sumado a la recolección de firmas por todo el país. Gracias a ellos por la confianza. En el juicio al exdirector de Confasucre por las presuntas órdenes que dio para asesinar a campesinos y quedarse con su tierra, las víctimas están huyendo y los autores materiales e intelectuales en libertad. El 25 de enero de 2018 en el corregimiento La Guaripa, Sucre, fueron asesinados 3 hermanos que venían reclamando sus tierras al exgerente de la Caja de Compensación Familiar Confasucre, William Martínez, hoy sindicado autor intelectual de la masacre. El juicio se adelanta a puerta cerrada hace 4 meses contra Martínez y 3 de sus empleados como autores materiales. Allí habló José Miguel Beltrán, el 4º hermano y testigo sobreviviente de la masacre. Yo me salvo porque al chico se le estalló el cañón de la escopeta. Por eso yo hoy estoy contando esta historia. En 2009, William Martínez les dijo a los hermanos Humberto Preliciano y Eusebio Escobar Mercado que las 1.274 hectáreas de las fincas La Concepción y El Trébol le pertenecían a él por una compra hecha a los padres de ellos. En 2017, una inspección del CTI Sucre determinó que efectivamente 595 de las 1.274 hectáreas eran de los campesinos y ordenó marcar los linderos. Pero luego de un año de amenazas y agresiones, los hermanos resolvieron cercar sus tierras y fueron interrumpidos. Llegaron vuelos matones, vuelos que llegaron por orden de William Martínez. Cuando estábamos poniendo a hacer que llegaron los matones por orden de William Martínez y nos dicen: ve, nosotros ustedes no van a poner ninguna cerca porque esto se acabó. Nosotros tenemos orden precisa de William Martínez de matarlos a ustedes. Durante la audiencia, el abogado de las víctimas dijo que un día antes de la masacre, miembros de la policía visitaron a los hermanos. Y les hizo firmar actas de protección a las personas que hoy están asesinadas. La pregunta es, ¿por qué nunca se actuó y por qué se hizo firmar esas actas un día antes de la masacre? Por vencimiento de término, William Martínez y sus 3 trabajadores están libres. Aún así, continúa el juicio. ¿Cómo es posible que los matones sueltos y el actor intelectual suelto? ¿Qué es eso? Y nosotros huyendo. William Martínez, quien fue capturado 5 meses después de la masacre, también fue investigado por otro delito. En 2017, la Procuraduría Regional de Sucre lo inhabilitó por 20 años para ejercer funciones públicas por el desfalco a Confasucre por 600 millones de pesos. 4 highliners colombianos y un francés establecieron nuevo récord. Caminaron sobre una línea de 360 metros en los farallones de Sutatausa, en Cundinamarca. En Sutatausa, Cundinamarca, se origina la jugada maestra del día. Un festival de highline llamado Tejiendo Montañas, que está marcando un precedente sin igual. Highline por Colombia. Slaco Colombia y los franceses de Sailing Highline Project se encargaron de tejer, literalmente, los farallones de la región. Viajamos por el mundo con un proyecto de practicar navegación y highline con la gente que lo quiera. Como caminar en una línea cerca del suelo y después tengo la posibilidad de intentar más alto con la seguridad del leash y todo y me gusta mucho. Jorge Mario Horta es otro de los inspiradores de esta idea que tuvo su momento cumbre con el récord nacional de distancia de 360 metros. Desde el pensamiento es que surge todo, entonces si logramos conectarnos con nuestras acciones, ya esto solo es cuestión de entrenar. La imponente línea condujo a Farú Escobar, Diego Molano, Jorge Mario Horta, Ludovic y Andrés Díaz, nacidos bajo los signos de Acuario, Cáncer, Capricornio, Tauro y Géminis, a realizar el Funman, el recorrido a gran altura, completando la jugada maestra. Hacer Monserrate, Guadalupe y ahí ya seguir batiendo récords. El nombre de Michelle García no dice mucho en el ámbito deportivo, pero si les decimos que es la hermana del Tigre Radamel Falcao y que además es promotora del tenis, ya ustedes saben de qué estamos hablando. Testarazo de Radamel Falcao. La familia García Zárate está marcada por el fútbol, pero la pasión por el deporte hizo que el tenis también entrara en sus vidas. El fútbol
Obviamente corría por las venas, pero mi mamá no me dejó jugar fútbol, entonces ahí empieza el amor por el tenis. Ella es Michelle García, hermana de Radamel Falcao García, que ha incursionado en la organización de torneos de tenis. No soy extraña al salto que di de ser jugadora a ser organizadora, pues estoy desarrollando mi maestría en gestión deportiva internacional. Michelle, junto al apoyo del sector privado, lidera el primer torneo de tenis Copa Peugeot, evento que tiene el objetivo de fortalecer y promover esta disciplina en el país y se desarrolla en el Club El Rincón de Cajicá. Con la vocación de traer torneos Futures, Challengers, WTA, ATP para nuestros deportistas, así ellos no tienen que lucharla tanto como la luchan, salir al exterior a buscar sus torneos. Pero además de buena tenista y organizadora de eventos deportivos, Michelle se define como futbolista. Soy buena futbolista. Para todos los que no saben, juego fútbol, juego de volante, o sea, me recorro o de lateral también, me recorro toda la banda. Para Michelle es el primero de muchos eventos deportivos que llevarán su firma para así seguir engrandeciendo el legado de su familia. Noticias 1, 1 millón de suscriptores en YouTube. 1 millón de gracias por ser nuestro suscriptor. Gracias por elegir la independencia. Noticias 1, la red independiente. Una res encontró una esperanza de vida en su camino a un matadero de Bogotá. Y terminó corriendo a más de 24 kilómetros en la avenida Boyacá. Aunque la ternera trotaba por su vida, al mismo tiempo la arriesgaba en el carril contrario mientras los vehículos la esquivaban. Curiosamente, la Secretaría de Movilidad no reportó el incidente, de manera que un carnicero castigó en secreto su escapada. Nos vemos en las redes sociales el próximo sábado a las 8 de la noche aquí en Cable Noticias con las mejores noticias del fin de semana. A ustedes, como siempre, gracias por elegir la independencia. Feliz noche.